好，来学习圣殿的柱子。 Esta tarde vamos a aprender juntos sobre la columna del templo. 我们来看《列王纪上》第7章。 Leamos 1 Reyes capítulo 7. 列王纪上第7章， 1 Reyes 7. 我们要从15节读到22节。 Leamos del versículo 15 al 22. 7章15节， 7:15. 他铸造2根铜柱，每根高18肘，为12肘。又铜铸了2个柱顶，安在柱上，各高5肘。铜柱上有装修的网子和2层的链锁，每顶7个。网子周围有2行的石榴，遮盖柱顶，2个柱顶都是如此。19节。 19. 廊子的柱顶径4肘，刻着百合花。2柱顶的骨肚上挨着网子，各有2行的石榴环绕，2行共200。他将2根柱子立在殿廊的前头，右边一根，右边立一根，起名叫雅金。 左边立一根，起名叫波阿斯，在柱顶上刻着百合花，这样造柱子的工就完毕了。我们在盖房子的时候啊，这个柱子很重要。 Cuando construimos un edificio, las columnas son muy importantes. 这个柱子一定要坚固，能够有耐那个重量。 Tienen que ser firmes y pueden soportar pesos. 如果这个柱子不坚固，这个房子就撑不起来。 Si las columnas no son firmes, no pueden sostener los edificios. 会影响到房子的安全。 Y perjudicará la seguridad del edificio. 所罗门在建造圣殿的时候， Cuando construía el templo Salomón, 我们知道这个图样是神用手画给大卫。 sabemos que el plano lo dibujó Dios para David. 然后大卫告诉所罗门怎么来建圣殿。 Y David se lo transmitió a Salomón para que supiera cómo se debería de hacer. 所以所罗门做王以后，第一件事情就是盖圣殿。 Entonces la primera obra que hizo Salomón cuando fue rey era construir el 每 templo. 样的物品都是按照神的指示来建造。 Y todo lo hizo de acuerdo con las instrucciones de Dios. 当时所罗门找了一个巧工叫做富兰。 Y en ese momento Salomón trajo un maestro de la obra. 我们看13节，7章13节。Capítulo 7, versículo 13. 所罗门王差遣人往推罗去，将富兰召了来。他是拿伯他利支派中一个寡妇的儿子，他的父亲是推罗人，做铜匠的。 富兰蛮有智慧、聪明、技能，善于各样的铜作。他来到所罗门王那里，做王一切所要求的工说所罗门招了一个工匠，叫做富兰来。 Aquí nos cuenta que Salomón fue a llamar a un capataz que se llama Hiram. 富兰为所罗门造了很多的器皿。 Y él había hecho muchos utensilios para Salomón. 其中一个就是在圣殿的门前造了2根很大的铜柱。 Una de las obras que hizo fueron las 2 columnas de bronce que hizo delante del templo. 我们要学习这2根铜柱，它到底有什么属灵的意义跟教训？ Y vamos a aprender qué enseñanzas espirituales tienen estas 2 columnas. 我们知道这个房子要有柱子才能够撑起来。 Sabemos que un edificio necesita las columnas para poder erigirse. 这个教会就是属灵神的殿。 Y la iglesia es el templo espiritual de Dios. 也要很多重要的工人，好像这个柱石一样能够把教会
建立起来。 Se necesitan de los trabajadores que funcionaran como las columnas para sostener la iglesia. 所以圣经里面说，像彼得、雅各、约翰他们成为使徒教会的助属。 La Biblia nos cuenta como Pedro, Jacob, Andrés fueron columnas de la iglesia. 成为使徒教会非常重要的坚固的力量。 Fueron trabajadores muy importantes en la iglesia apostólica. 所以启示录里面使徒约翰写信给当时的一些教会， Y en Apocalipsis, Juan escribió cartas a las distintas iglesias. 照着主耶稣的吩咐来勉励他们。 Exhortaban a los creyentes con la palabra de Dios. 其中有一间教会叫做菲拉铁非教会， Y uno de las iglesias, Filadelfia, 这个教会是少数没有被责备的教会。 es una de las que se pudo evitar que se fueran 因为 reprendidas. 他们坚守主的道，坚固主的名。 Porque estuvieron firmes en el camino de Dios. 他说，神就给他们一个敞开的门， Entonces Dios le dieron una puerta abierta. 所以很多敌对的人乖乖的来到神的殿，向神下拜。 Y muchos enemigos vinieron y se arrodillaron delante de Dios. 这个信道的门一打开没有人可以把它关上去。 Una vez que la puerta del Evangelio esté abierta, nadie la puede encerrar. 神应许他们说在普天下遭难的时候，要免去他们一切的试炼。 También Dios les prometió que cuando vinieran las persecuciones no iban a sufrir. 又勉励他们说，你们要做一个得胜者，就可以在神的殿中当质子。 También les exhortó a ser vencedores para que puedan ser columna en el templo. 怎样才能够得胜呢？ ¿Y cómo uno puede ser vencedor? 就是要得胜世界， Hay que vencer al mundo, 得胜各样的试探引诱， vencer a los de las distintas 能 tentaciones 够得胜自己身体上的软弱， y vencer a las debilidades de uno 在属灵上做一个得胜者， y ser un vencedor en el ámbito espiritual. 就可以在神的殿里面成为柱石， Entonces uno puede ser columna en el templo de Dios 而且能够跟主耶稣一起坐在宝座上面， y puede compartir trono junto con 能够 Jesús 跟主耶稣一同享荣耀。 y compartir la gloria de Jesús. 所以我们每一个人都要成为一个圣洁尊贵的器皿， Debemos ser cada uno de nosotros un utensilio santo y noble 能够被主所用，成为教会的柱石， y ser usado por Dios y ser columna en la iglesia 来承担复兴神的教会的重大的责任。 y responsabilizarse con los distintos trabajos de la iglesia. 所以我们要从这两根柱子来谈一些属灵的教训， Así que vamos a 互相勉励。 aprender las enseñanzas espirituales de estas dos columnas para que sean 首先 todas 谈到说， exhortación. 这两根铜柱相当的高， Acá menciona que estas dos columnas eran muy altas, 算起来大概有15米高。 más o menos equivalen a 15 metros. 尤其这个圣殿它是盖在山上， Y el templo se levantó en el monte 这个柱子又很高， y tienen columnas altas, 所以从很远的地方就能够看得见。 así que se ve desde muy lejos. 这象征神的救恩要大大的高举起来。 Esto representa que la salvación de Dios será enaltecida. 主耶稣说他要被高举起来， Jesús dijo que iba a ser 然 alzado, 后就吸引万民来跟随他。 que iba a atraer a todas las naciones a seguirle. 所以主耶稣好像主耶稣被挂在那个十字架上，完成了救恩。 Colgaron a Jesús en el madero, de esta forma Jesús cumplió con la salvación. 所以世上很多人就来跟随主耶稣，来领受这个宝贵的救恩。 Entonces vino mucha gente en este mundo para seguirle a Jesús y recibir la salvación. 以赛亚书里面说，末后神的山要高起来，超过诸山，高举过万岭。 En el libro de Isaías también nos cuenta que el monte de Dios será
alzadas y va a ser más alto que los otros montes. 万民都要流归住这山。 Y todas las naciones vendrá a él. 这是谈到末世神的教会啊，要大大的复兴。 Esto se refiere a que la iglesia en el posterior días van a ser bien 末世 conocidas. 神殿的荣耀要大大胜过先前的荣耀， Y su gloria va a ser mayor que anteriormente. 因为神要在这里啊大事平安。 Porque Dios va a dar grandes paz ahí. 所以我们看到神的应许啊，慢慢的在实现。 Vemos que Dios va cumpliendo con sus promesas. 真教会开始创立以来，到现在刚好100年。 Desde que se fundó la verdadera iglesia de Jesús, hemos cumplido 我们已 100 经 años. 传到世界的6大洲。 Ya estamos presentes en los 6 continentes del mundo. 目前我们大概有70个国家有建立教会。 Y tenemos iglesia en alrededor de 77 países. 当然有信徒啊，还没有建立教会的更多。 Hay más países todavía que hay presencia de creyentes, pero sin iglesia. 因为这是神的应许， Porque esto es una promesa de Dios. 末世的救恩啊，要传遍天下，然后迎接主耶稣再临。 Que la salvación va a ser divulgada en todo el mundo para recibir la segunda venida de Jesús. 虽然真的是教会看起来好像不是一个很大的教派， Aparentemente, la verdadera iglesia de Jesús no es una gran iglesia. 信徒的比例也不是很多， Tampoco tenemos un gran número de creyentes, 但是却很受重视。 pero es tenido en cuenta. 像我们在美国啊，现在是4000个信徒啊，30间教会。 En Estados Unidos somos alrededor de 4.000 creyentes y 30 iglesias. 那在10年前啊，美国的《时代》杂志啊就曾经介绍我们教会。 Hace 10 años atrás, la revista Time de Estados Unidos ya había hablado sobre nuestra iglesia. 他所介绍的都是各大教派哦，他也把我们教会啊列在里面。 En esa ocasión, la iglesia habló sobre las distintas denominaciones y nos incluyó. 各教派有的几千万、上亿的人哦。 Hay denominaciones que tienen creyentes, de miles de creyentes, incluso 但 millones. 是我们教会啊，当时候在全美国啊，可能还不到3000人。 Pero en ese momento nosotros éramos como 3.000 o menos. 时代杂志啊，却来介绍我们。 Sin embargo, la revista también habló de nosotros. 因为他知道说，我们教会是一个普世性的教会。 Porque saben que estamos presentes en todo el mundo. 是一个独立的教派啊，不再属于其他的教派里面。 Y que somos una iglesia independiente que no pertenecemos a ninguna. 很多在大学里面啊做研究的人也研究我们教会， Muchos que hacen investigaciones también investigan sobre nuestra iglesia. 像有些哈佛大学啦、加州的大学的博士班研究生，他们就把真耶稣教会做他研究的题目。 Hubo varios estudiantes de Harvard y de la Universidad de California, tuvo a nosotros como su tema de tesis 加 doctoral. 拿大也有一个大学的教授， Y en Canadá también hay un profesor 他 universitario. 曾经在英国的一个集会当中啊，就特别演讲啊，介绍真耶稣教会。 Habló específicamente de nuestra iglesia en un congreso en Inglaterra. 后来他来参加我们的多伦多教会的灵恩会， Y luego participó de la convocatoria espiritual que tuvimos en Toronto 连续3天。 durante los 3 días. 后来我们跟他谈了以后，才知道说他在写有关真耶稣教会的书。 Al hablar con él, nos enteramos que en ese momento estaba escribiendo un libro sobre nosotros. 所以他后来就来美国教会好几次，还到亚洲，到香港，到印尼，到中国大陆好多的地方啊，去收集有关我们教会的资料。 Luego este profesor también visitó nuestras iglesias en Estados Unidos y en Asia, incluyendo Hong Kong, China, Indonesia, varios lugares para recolectar informaciones. 所以我们知道说末世这个真教会就是末世神要兴起的救恩。
Sabemos que esta iglesia es la que levanta a Dios en los tiempos 真教会的 finales. 出现啊，不是偶然的， No es casualidad que aparece nuestra 因 iglesia, 为有圣经里面充分的应许。 porque hay muchas promesas en la Biblia. 所以你要了解真教会啊，一定要从圣经里面慢慢去学习。 Si uno quiere conocer nuestra iglesia, tiene que aprenderlo de la Biblia. 我们现在有出版了几本书 Actualmente tenemos aún unas publicaciones 啊，从圣经啊看真教会。 que estudia la iglesia desde la perspectiva de la Biblia. 啊，这个我们可以拿来参考，都是从圣经里面来看的。 Lo podemos leer, que ahí vamos a ver cómo vemos la iglesia desde la 因为这 Biblia. 个圣殿啊很高大，很远的地方就可以看得见。 Entonces el templo está situado en un lugar muy alto y se ve desde lejos. 末世神的教会也要高级啊，超过万年，高过诸山。 Y la iglesia de Dios en los posteriores días también será alzada sobre todas las montes. 神的百姓啊，都会慢慢的归向神的教会 Y todo el pueblo escogido regresará a la iglesia de Dios 啊，来领受这个宝贵的救恩。 para recibir la preciosa salvación. 撒迦利亚书里面说啊，世上的万民，你如果不到耶路撒冷，就没有雨降在他们的地上。 En Zacarías nos dice que si uno no va a Jerusalén, no va a recibir la lluvia. 你没有到属灵神的教会圣城新耶路撒冷， Si no llegas a la nueva Jerusalén, 就得不到真正的救恩。 no recibirás la salvación verdadera. 那这个圣殿呢、也是预表我们圣徒。 Y el templo también representa o simboliza a los santos. 所以我们的身体是主耶稣用宝血把我们救赎。 Nosotros fuimos rescatados con la sangre de Jesús. 所以是一个移动的圣灵的居所，也是一个移动的圣殿。 Es una morada móvil del Espíritu Santo y al mismo tiempo un templo móvil. 啊，所以我们也要在我们身上来荣耀神。 Entonces debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. 那这个圣徒好的模范呢、可以传到非常远的地方。 Un buen ejemplo, un buen creyente puede divulgar el nombre de Dios hasta 那 lejos. 像玛利亚在2000年前 Como 2000 años atrás con María. 啊，她把一罐香膏打破，膏在耶稣的身上 Ella derramó el perfume en Jesús. 啊，让那个房子里面啊充满着香气。 Y esa casa se llenó de perfume. 主耶稣说啊，你们到哪里去传道理的时候，都要把这个事情拿出来做纪念。 Y Jesús mandó a que cada vez se predicara el Evangelio, había que mencionarle a ella. 所以玛利亚的美事啊，一直到现在都非常的芬香。 Entonces, esta buena obra de María sigue emitiendo buenos aromas hasta el día de hoy. 当时路斯德有一个年轻人叫做提摩太， Y en su momento, un joven que se llama Timoteo Lelustre 他是一个犹太人的孩子 era hijo de una judía. 后来保罗带领他来信主。 Pablo lo guió a creer en Jesús. 他说这个提摩太是一个相当出色的青年， Era un buen joven, 有非常好的美德， tenía buenas virtudes. 所以在小亚细亚、以哥念、路斯德的地方啊，到处都被称赞。 Fue reconocido sus buenas obras en Asia Menor, Lustre y esa 因为 zona, 他从小就明白圣经 porque conocía la Biblia desde pequeño. 在他的身上有没有虚伪的信心 En él había una fe sin fingimiento 又有非常好的美德， y también tenía buenas 所以 virtudes. 他成为保罗很好的助手。 Y se convirtió una ayuda muy importante para Pablo. 后来他又继承属徒的传道工作。 Luego siguió con el trabajo de evangelización de los 所 apóstoles. 以好的信徒好的榜样， Entonces tuvo un buen ejemplo. 可以传扬到各地，让人赞美。
Las buenas obras de un buen creyente puede ser divulgada en todo el mundo. 好的信徒可以吸引人来就近神，有能够到处发光。 Y un buen creyente también puede atraer a la gente y centellar 来引人归主。 para guiar a los otros a conocer a 好 Jesús. 像这个巴拿巴， Como el caso de Bernabé, 因为他是一个好人 fue un buen hombre, 非常的热心， tenía mucho fervor. 所以很多人因为他的缘故就来信主。 Muchos creyeron en Jesús a causa de él. 所以说我们这个殿要这个殿的柱子要非常的高。 Entonces, las columnas del templo tienen que ser muy altas 所以从很远的地方就能够看得见。 para que se pueda ver desde muy lejos. 所以好的名声也可以传扬到各地超越时间，超越空间。 La buena fama puede divulgarse más allá del tiempo y espacio. 他说这个柱子是用铜去做的。 Ya que menciona que las columnas estaban hechas de bronce. 我们知道这个圣殿里面很多器皿就是用铜做的。 Sabemos que hay muchos mobiliarios dentro del templo está hecho de 他说那个 bronce. 铜的那个用量多都没有办法算。 Usaron tanta cantidad de bronce que no se podía calcular. 当然这个铜也要经过火熬炼才能够成为非常光明的铜。 El bronce tiene que pasar por el fuego para que puedan brillar. 那这两根的铜柱是光明圣洁、稳健、非常有力量的。 Y estas dos columnas de bronce eran firmes y potentes. 古时候他们那个镜子是一种铜镜， En la antigüedad el espejo también estaba hecho de bronce. 不像我们现在是用玻璃镜。 No es como hoy día que usamos el vidrio. 所以那个铜要非常的光明，而且擦得非常亮。 Entonces el bronce en su momento tenía que ser muy brilloso. 所以古时候的人说用铜当镜子。 En la antigüedad se usaba el bronce como espejo. 可以整理我们的衣服。 Con eso uno puede arreglar su apariencia. 一个人如果用磨亮的铜他就可以照亮我们自己。 Entonces uno si usa un bronce brilloso puede iluminarse a sí mismo. 可以整理我们的仪容。 Y puede arreglar su 可以 vestimenta. 化妆美容。 Y también puede arreglar su apariencia. 所以圣经神的话就是一面镜子。 Y la Biblia, que son las palabras de Dios, también para nosotros es un espejo. 我们看诗篇119篇， Leamos Salmo 119. 诗篇119篇。 Salmo 119. 第9节吧。 Versículo 9. 119篇第9节。 Salmo 119, 9. 少年人用什么洁净他的行为呢？就是遵行你的话。所以一个人要有好的行为，就是遵行神的话。 Uno si quiere quiere limpiar su camino, debe guardar la palabra de Dios. 神的话好像一面镜子一样， Las palabras de Dios es como un espejo. 可以对照我们的行为来整肃我们的仪容。 Que podemos ajustar nuestros pasos con la palabra de 让 Dios. 我们能够渐渐的都能够按照神的旨意来行事。 Y con el tiempo podamos obrar tal cual como enseñan la palabra de Dios. 所以我们一个服侍神的人我们要有真理做柱石。 Uno que sirve a Dios tiene que tener como pilar la palabra de Dios. 就是有了神的道以后，我们顺如神的话，照着去遵行。 O sea, recibimos la palabra de Dios, obedecemos 来 洁 y 净我们的 obramos. 心， Y limpiamos nuestros corazones. 把我们的身体跟灵魂的一切污秽就把它除掉， Y quitamos todas las inmundicias de nuestro cuerpo y nuestro espíritu. 我们就能够成为神光明的儿女。
y seremos hijos de luz de Dios. 能够成为圣洁，能够得到属灵的力量， Seremos santos y obtendremos fuerzas espirituales. 所以也能够在我们所行的事上来得福气。 Y seremos bendecidos en lo que hacemos. 所以这个神的话就是一面镜子， Así que las palabras de Dios para nosotros es un espejo 来照亮我们的心灵， que ilumina nuestros corazones 让我们一直都处所在神的道当中， y que estemos siempre en su camino 能够发出光明的行为来。 y que tengamos buenas obras. 但是这个铜必须要经过熬炼， Pero el bronce tiene que ser trabajado 才能够变成很纯的铜，能够圣洁没有瑕疵。 para que pueda ser puro, sin impureza. 我们看到主耶稣也是经过熬炼受尽诸般的苦。 Jesús también había sido probado y probó todas las tentaciones. 我们看启示录1章15节、 Vamos a leer Apocalipsis 1:15. 13节13节说这个 13灯台当中有一个人子， Que en el candelabros hay un hijo de hombre 身穿白衣， que está vestido de ropa blanca 头发很白， y pelos blancos también. 目好像火焰。 Y sus ojos eran como fuego. 14节说他的脚好像炉中锻炼光明的铜， Y 15 dice que sus pies son semejantes a bronce pulido 他的声音好像众水的声 y 音。 su voz estruendo de muchas aguas. 那里讲到7个灯台Aquí menciona los 7就是 candelabros 指着所有属神的教会。 que se refieren a todas las iglesias de Dios. 主耶稣就在这个灯台当中行走， Y Jesús caminaba entre los candelabros. 他显出非常荣耀圣洁的形象来。 Tenía una imagen llena de gloria y 他 santidad. 说他的脚是经过那个锻炼过的非常光明圣洁的铜。 Y sus pies eran parecidos a bronce pulido. 主耶稣是经过熬炼过的，非常的圣洁光明才能够成为我们的救主。 Jesús había pasado por todas tentaciones y ha sido probado, por eso puede ser nuestro Salvador 所以我们 santo. 要成为教会的支持， Nosotros que queremos ser columna de la iglesia, 要成为神所重用的工人， para ser usado por Dios, 也要在我们的生活环境当中经历各样的试炼。 es necesario que pasamos por distintas pruebas en la vida. 所以说我们如果落在各样的试炼当中Así que 我们不要以为很稀奇， que no nos extrañemos y tenemos que pasar por tribulaciones, 因为这是必然的。主耶稣要熬炼我们， porque es necesario para que Jesús nos entrene, 让我们能够圣洁完备，没有缺欠， para que seamos santos y sin ninguna falta. 我们才能够成为神所重用的器皿。 Así podremos ser un utensilio importante para Dios. 所以我们看到古圣徒也是一样经过熬炼过。 Todos los santos en la antigüedad también habían sido probados. 摩西要成为神用的工人， Antes de ser trabajador para Dios, 先在王宫里面试验40年， Moisés trabajó 40 años en el 然 palacio 后又到旷野试炼40年， y luego lo entrenó Dios en el desierto por 40到了 años. 80岁神才呼召他来带领百姓。 Recién a los 80 años Dios los llamó para guiar a su pueblo. 在最后的40年当中也是遇到各样的艰难， En sus últimos 40 años de la vida también pasó por distintas 但 pruebas, 是他都靠着神慢慢的度过。 pero fue venciendo uno a uno, confiando en Dios. 所以摩西是一个相当好的器皿。 Moisés fue un utensilio muy importante. 圣经里面说摩西做人很谦和，胜过世界上的众人。 La Biblia nos cuenta que Moisés fue un hombre muy manso más que cualquier otro hombre. 约瑟也是经过熬炼，成为非常好的器皿。 José también fue probado para convertirse en un buen utensilio de Dios. 约瑟小的时候妈妈就离世了，
Cuando era pequeño falleció la mamá 所以他 de 是在一 José, 个很艰苦的环境长大。 así que creció en un ambiente adverso. 17岁的时候就被他的哥哥把他卖到埃及去， Y a los 17 años sus hermanos lo vendió a Egipto 去做人的奴隶做苦工 y se convirtió en un esclavo. 然后又被诬告下到监狱里面。 Lo culparon injustamente y lo 一 encarcelaron. 连串的挫折一连串的苦难 Eran pruebas tras pruebas. 但是因为他敬畏神所以在患难当中，神跟他同在。 Pero él siempre guardó temor a Dios, entonces Dios siempre estuvo con él. 后来神训练完以后然后就把他高升成为全埃及国的宰相。 Después de haber pasado por todas estas pruebas, Dios lo enalteció para ser el gobernador de Egipto. 把神的恩典带到外国的地方。 Y bendijo junto a él, Dios bendijo a las naciones 所以圣 extranjeras. 经里面说耶稣是一个多结果子的树枝 Por eso la Biblia nos cuenta que José será una rama fructífera. 他的果子又伸到这个墙外去Y los frutos de él extendía fuera del muro. 不只是让迦南地的以色列人，还让埃及人因他来蒙福。 No solamente los israelitas que estaban en Canaán, incluso los egipcios también reciben bendiciones a causa de él. 古圣徒像保罗他们也受尽很多的苦 Y los antiguos santos, como Pablo, también pasaban por muchas pruebas. 逼迫、泛滥、被鞭挞、被下监。 Persecuciones, tribulaciones, azotes, cárceles. 但是在患难当中却能够把道理传出去。 Pero pudieron divulgar la verdad en medio de estas tribulaciones. 虽然在苦难当中，他们没有灰心， No perdieron la esperanza en medio de los sufrimientos, 反而觉得说能够有资格为主耶稣受苦这是一种福分。 sino que se sentían bendecidos de ser dignos de sufrir a causa del nombre de Jesús. 而且比起将来要承受的荣耀实在不足介意啦。 Y para ellos estos sufrimientos eran insignificantes comparados con la gloria que iban a recibir. 所以他们说，将来那个极重无比的荣耀 Entonces esperaban esa gloria muy 现 grande. 在的苦跟那个来比只不过是自战自轻的苦而已。 Y entonces comparado con esa gloria, con el sufrimiento, este sufrimiento era leve. 所以他们能够成为神重用的器皿都是经过环境的熬炼的 Así que todos los utensilios muy utilizados por Dios habían pasado por pruebas. 所以好像这个铜柱因为它是经过烈火的熬炼 Como las columnas de bronce, ese bronce había pasado por fuego. 才能够成为光明圣洁的铜 Y de esa forma se transformó en bronce que brillaba. 我们要成为神重要的器皿，也是要落在神的试炼当中， Si queremos ser un utensilio de Dios, también tenemos que pasar por las pruebas. 我们才能够真正跟罪断绝。 Así podemos separarnos del pecado. 他说这个铜柱是空的、空心的， Aquí menciona también que las columnas eran huecas por dentro. 那个铜柱很大 Eran columnas muy grandes. 那个铜的里面是四轴，大概是60公分吧。 Las circunferencias de la columna eran alrededor de 60 centímetros. 但是中间的地方是空心的。 Y en el medio es hueco. 这象征说神要用的人虽有各样属灵的恩赐，但是我们要谦卑虚心的态度。 Esto significa que cada uno de los trabajadores de Dios tiene distintos dones, pero cada uno debemos ser humildes. 要不断的追求长进。 Y hay que perseguir el crecimiento. 圣经讲到有一个人叫做亚波罗， En la Biblia hay un personaje que se llama Apolo, 这个人非常有学问 que era muy instruido 非常有口才 y elocuente. 他很会讲道 Podía predicar, 但是他也很谦卑pero también era muy humilde, 因为有一对夫妇 porque había un matrimonio
看到说这个人这么年轻啊，这么会讲道理。Lo vio que era joven y tenía elocuencia, 啊，但是他有些道理啊，还不是很清楚。 pero no tenía del todo claro sobre la 啊， verdad. 所以就把亚波罗啊请到家里来， Entonces lo invitaron a su casa 啊，就把他们了解的一些道理啊，就告诉亚波罗。 y le explicaron según su entendimiento sobre la 后 verdad. 来这个亚波罗他很谦卑、很细心啊，就接受了。 Y el Apolo, que era muy humilde, aceptó. 啊，所以让他对神的道理更完全的了解。 Entonces tuvo un conocimiento más completo sobre la verdad de Dios. 啊，所以后来这个亚波罗来到了哥林多， Luego Apolo llegó a Corinto 说他在那边很会讲道，所以造就了当地的教会。 y fue de gran ayuda para la iglesia de ese 所 lugar. 以很多信徒啊非常喜欢他。 A muchos creyentes les gustaba su presencia. 啊，当然他们有软弱了，有的喜欢说我要保罗，我喜欢保罗， Pero los corintios eran más débiles, entonces algunos preferían 因为 a 保 Pablo, 罗很会传道啊，会行神迹。 porque Pablo predicaba y hacía milagros. 啊，这个亚波罗有的说我们很喜欢亚波罗， Y otros preferían a Apolo, 因为亚波罗很会讲道。 porque Apolo era elocuente. 啊，所以当然我们知道说他们这样分门别类是不好的。 Sabemos esto de separarse en grupos no es correcto. 啊，不过我们也可以看出说啊，这个亚波罗他的工作啊，在信徒当中啊，也有一定的分量。 Pero podemos entender que Apolo había hecho una gran contribución entre los creyentes. 啊，当然我们对神的工人啊，不要看重这个看轻那个， No debemos enaltecer un obrero de Dios sobre otro, 因为每个工人啊，都是为着造就我们的， porque todos los obreros de Dios están para nuestra 我们应 edificación. 该同样的尊重。 Debemos respetarlos por igual. 啊，但是对工人来讲， Y para un obrero, 啊，除了说神给我们的恩赐以外， además de los dones recibidos de Dios, 我们也要在恩赐上不断的追求成长。 debemos procurar crecer en los dones 啊，这样 recibidos. 才能够对整个教会啊有更大的帮助 Así podemos ayudar más todavía a la iglesia. 啊，所以要不断的悉心呐、追求长进。 Así que debemos procurar el crecimiento con humildad. 我们知道有些人呐、有了一些成就以后啊，常常都会骄傲自大，看不起别人。 Es común que un hombre cuando tiene ciertos logros se enaltece y menosprecia a otros. 有时候教会里面啊，就是因为这样才会造成不同心， Y era por esto, esto es causa de la división dentro de la iglesia, 因为彼此啊没有办法互相接纳 porque no pueden aceptarse uno al otro 啊，所以不能够同心，没有办法同工 y no pueden trabajar unánimemente. 啊，所以变成教会推行圣工上一个非常大的阻力 Y se convierte en obstáculos en los trabajos de la iglesia. 啊，所以我们应当有柔和谦卑，要悉心呐、来服侍别人的态度。 Así que tenemos que servir a los otros con mansedad y humildad. 当然，我们每个人都有不一样的恩赐。 Cada uno tiene dones diferentes. 啊，但是说啊，我们要看得合乎中道，我们不要看自己过于我们所得到的恩赐。 Que debemos considerarnos acorde a lo que somos y no más de lo que somos. 啊，我们能够看别人比自己强， Debemos considerar a los otros mejores que nosotros. 因为每个人都有他的恩赐。 Porque cada uno tiene dones diferentes. 啊，如果我们只是觉得说我的恩赐都比别人强比别人厉害， Pero si creemos que los dones que tenemos son mejores que los otros, 我们就没有办法再长进。 no vamos a poder progresar. 啊，如果我们能够欣赏别人的恩赐， Pero si sabemos apreciar los dones de las otras personas, 我们就能够跟别人配合， podemos trabajar
junto con las otras 而 personas. 我们也能够追求更多的恩赐，我们就能够更加的成长。 Y vamos a anhelar más dones y podemos de esta forma crecer. 那所以，我们虽然每个人都有不一样的恩赐 Así que aunque los dones que tenemos son diferentes, 但是我们不要轻看别人， no debemos menospreciar 不 a 要 nosotros. 彼此之间分门别类， Tampoco dividirnos en grupos, 而应该用虚心的态度彼此互相的配合，一起来造就神的教会。 sino que trabajar en conjunto, complementándose para la edificación de la iglesia de 所 Dios. 以，我们都要用谦卑的态度来彼此相服侍， Tenemos que servirnos mutuamente con humildad, 因为我们都是神家里面的仆人。 porque todos somos siervos en la casa de Dios. 主耶稣说仆人很辛苦工作回来， Que cuando un siervo trabaja en el campo y llega a casa, 他不会跟主人说：“哇，你看我做了多少多少的工。” no va a decir al amo cuánto trabajo hizo. 也不会跟主人要求说：“哇，你要来服侍我。” Tampoco va a pedir a su señor que lo sirviera. 说这个仆人虽然做了很多的工， Jesús dice que aunque el siervo haya hecho mucho, 当他工作完成以后， luego de trabajar, 主能够在主人的面前说：“我是一个无用的仆人，我所做的事情都是我的本分应该做的。” solamente le puede decir al Señor que soy un siervo inútil, he hecho lo que tenía que hacer. 仆人在外面工作回来， Cuando regresa el siervo de trabajar, 还是要准备饭食先让主人来吃。 igualmente tenía que preparar la comida para su señor. 吃完以后自己才去吃饭。 Una vez que haya servido a su señor, 这 puede 个是 él comer. 仆人的本分。 Ese es el trabajo de un un 所以我 siervo. 们在神的家里面，我们要认清我们自己， Entonces, en la casa de Dios tenemos que ser claros de nuestro 我 rol. 们是神家的仆人。 Somos siervos en la casa de Dios. 神要我们的就是做一个忠心的神的管家， Y lo que Dios quiere de nosotros es que seamos un administrador 这 fiel. 样才能够得到神的重用， Así podremos ser usados por Dios 才能够成为教会的柱石。 y ser columna de la iglesia. 所以这个柱子本身要空的，就是要谦卑，要虚心。 Entonces, que la columna es hueca por dentro nos enseña sobre la humildad. 我们看回来这个列王纪上7章19节。 Volvamos a 1 Reyes 7:19. 7章19节 7:19. 说柱顶上有装修的网子和碾成的链锁，每等每顶7个19节，廊子的柱顶竟四左刻着百合花了。这里讲到说那个柱的上面刻了百合花。 Acá menciona que en los capiteles de las columnas había forma de lirios. 这个百合花是一种很高雅的花。 El lirio es una flor bella. 主耶稣在形容自己说，它是沙伦的玫瑰花，也是谷中的百合花。 Jesús se describía a sí mismo como la rosa de Sarón y también lirio del 这 valle. 是在雅歌里面的第2章。 Esto está en Cantares Cantares, capítulo 2. 然后主耶稣称这个新郎称这个佳偶这新郎称这个新娘说，他也是那个百合花生长在那个荆棘里面。 Y el novio describía a la novia como lirio entre las espinas. 所以百合花是一个非常特殊的一种花， Entonces, el lirio es una flor muy especial 生长在野地的地方 que crece en el campo. 它非常的高雅那个味道很芬芳。
es noble y tiene buen aroma. 虽然在野地当中啊，但是它非常的圣洁。 Aunque crece en el campo, es santa. 我们赞美诗里面有一首啊，203首，是描写谷中的百合花。 El himno 203 describe al lirio. 以前的歌词啊，一开始说百合花洁白芬芳。 En la versión china menciona que empieza describiendo la flor. 但是现在把那个洁白把它删掉，改成鲜艳芬芳。 Antiguamente la describían como blanco y santo. 因为我们在东南亚，在亚洲的地方的百合花是白色的。 Es que en Asia hay lugares en donde los lirios son de 所 color 以我们 blanco. 以前都说这个百合花是会洁白芬芳的。 Por eso ahora dicen que es una flor blanca y aromática. 但是后来慢慢了解中东以及很多地方这个百合花不只是白色， Pero luego nos dimos cuenta de que en otras regiones esta 有 flor no 黄 solamente es 色 blanca, 的，有粉红色的， sino que también hay de amarilla, 还有各样 rosada 的颜色的百合花。 y otros colores. 所以不能够光讲说洁白芬芳呢， Así que no podemos describirlo solamente como blanca y 而 aromática, 是形容说这个百合花非常的鲜艳，非常的圣洁，非常的芳香。 sino que es una flor muy bella, muy santa y perfumada. 有时候这个百合花虽然生长在那个荆棘当中， Y aunque crece entre las espinas, 虽然荆棘把它包围起来，但是它没有受伤， está rodeado de cardos, pero no se lastima. 它可以从那个荆棘当中然后钻出来。 Puede salir en medio de los espinos. 所以圣经里面说这个信徒要成为荆棘里的百合花。 Por eso la Biblia también nos enseña que debemos ser lirio entre los espinos. 虽然生长在一个不好的环境当中， Aunque crece en un ambiente adverso, 它可以突破这个环境的诱惑，能够超然脱俗。 que puede vencer el ambiente adverso y ser 能 santo. 够成圣脱罪 Que ser santo y alejarse de los pecados. 这是百合花的一种优点不会受这个环境来把它遮蔽。 Estas son las virtudes de un lirio que no es influenciado por su ambiente. 主耶稣曾经用这个百合花来比喻所罗门所穿的衣服。 También la Biblia había comparado vestimentas de Salomón con lirio. 说所罗门他在荣华的时候他所吃的东西你看每天好几十头的牛Salomón necesitaba decenas 羊群很多decenas de ganados para una comida. 但是说这个所罗门时代他所穿的衣服都比不上这个百合花。 Pero ni siquiera de esta forma su vestimenta alcanzaba la gloria de estos 因为它里面有 lirios. 丰盛的生命，能够显出它的荣美来。 Porque en lirio está una abundante vida y puede reflejar su 而且这个 hermosura. 百合花，它是靠着神来养活它的。 Y el lirio lo mantiene Dios. 虽然不劳苦不纺纱，但是它却能够洁白的芬香。 Que aunque no hilaba, podía ser hermoso. 象征神的百姓也是一样，因为靠着神所以能够彰显出他们的荣美来。 Lo mismo pasa con el pueblo de Dios, que confiando en Dios pueden resplandecer 这个百 su 合花有 hermosura. 丰盛的生命在。 Y en el lirio está una vida abundante. 所以我们看到说，冬天它好像这个花就谢掉了。 En el invierno aparentemente no tiene más, no 到了 existe 春 más. 天以后，它又长出来，又开花。
Pero cuando llega en la primavera vuelve a crecer, 因为它里面有丰盛的生命。 porque en él está una vida abundante. 所以主耶稣也是一样啊，虽然被埋葬了，但是他复活了。 Jesús, aunque lo habían enterrado, 我 resucitó. 们相信主的人也是一样， Nosotros que creemos en el Señor 因为有 también, 主永恒的生命在我们身上。 porque tenemos la vida eterna del Señor en nosotros. 他说那个圣灵能够让耶稣从死里复活。 Y el Espíritu Santo hizo que Jesús resucitara de 但 los 是我们 muertos. 领受了圣灵，圣灵住在我们身上。 Y que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo que mora en nosotros, 他说我们肉体有一天虽然离开世界了， aunque un día nuestro cuerpo físico deja de ser. 当主耶稣来的时候，我们就要复活，变化成为一个荣耀的灵体。 Pero cuando regresa Jesús, resucitaremos y 我 transformaremos 们如果能够活到主耶 espiritualmente. 稣再来， Si podemos vivir hasta cuando llegue Jesús, 他说我们呢、这个肉体的生命就会会消化掉，然后主给我们一个荣耀的灵体。 cuando viene Jesús, estemos vivos, nuestro cuerpo físico se 我 transformará en 们 un 就 cuerpo 要能够 espiritual 跟主永远同住了。 y moraremos para siempre con Jesús. 因为我们里面有非常宝贵的属灵生命在。 Porque tenemos una vida espiritual muy preciosa en nosotros. 我们再看这个列王记下7章的20节， Volvamos a 1 Reyes 7, versículo 20. 20节 Versículo 20. 说2个柱顶的骨肚上挨着网子，各有2行的石榴环绕，2行共有200。 Aquí, 这里讲到说这个柱子一根柱子里面上面有2行的石榴。 aquí menciona que en cada columna hay 2 hileras de granadas. 每一行有100个，所以一根柱子就有200个石榴。 Y cada hilera eran 100 granadas, entonces 2 hileras son 200 granadas. 这个2根柱子总共就有400个石榴。 Y 2 columnas suman 400 granadas. 所以我们看到说，这个柱子上面有很多很多的果子，很多很多的石榴。 Entonces podemos ver que en las columnas, arriba de las columnas había muchos frutos. 又配上这个非常美丽的百合花。 Y acompañados de los lirios que son hermosos. 所以整个柱子就非常的荣美。 Entonces la columna se veía muy majestuosa. 这个告诉我们我们要服侍神的人。 Significa que nosotros que servimos a Dios, 我们要按时候尽我们本分多多服侍主。 debemos servirle al Señor cumpliendo con nuestras responsabilidades. 能够让众人看到我们在侍奉当中不断的进步。 Y entonces los otros verán que nosotros vamos creciendo a través de los servicios. 就好像一棵树，一棵葡萄树。 Es como una vid. 不但开了很多很多的花，很漂亮。 No solamente que tiene lindas flores, 而且结了很多很多的葡萄。 sino que también da muchas uvas. 所以一方面开花，因为花很美，可以让人欣赏。 Entonces, como que da flores que son hermosas, la gente puede 还有 apreciarlas. 甜美的果子能够让人来品尝。 Y sus frutos que son dulces también pueden saciar a los hombres. 所以主耶稣说他拣选我们，就是分派我们来结果子。 Entonces Jesús nos había escogido para que podamos dar frutos. 让我们的果子长存让神的名得到荣耀。 Para que nuestros frutos permanecen y que glorifiquemos el nombre 这 de 样我 Dios. 们才配称为神的门徒。 Así seremos dignos de ser llamados discípulos de Dios. 所以我们基督徒要好像会开花的一方面会开花，一方面又要结果。 Entonces un cristiano debe poder dar flores y también frutos. 一方面能够有好行为让人得称赞。 Tenemos que tener buenas conductas para ser aprobados. 又能够结出各样的果子来荣耀神，来造就人。 Y que también debemos dar frutos para glorificar a Dios y edificar a los hombres. 所以圣经里面告诉我们说，我们要结的果子就是你工作的成果。
Y la Biblia dice que los frutos que damos es el resultado de nuestras obras. 努力工作来结果子。 Debemos esforzarnos en los trabajos para dar frutos. 说我们要常常颂赞神， Debemos glorificar a Dios siempre 要讲一些造就人的话， y decir palabras edificativas, 结出一些最诚的果子。 dar frutos de los labios. 我们要常常行善， Debemos hacer el bien 说来结出一些仁爱捐书的果子。 y dar frutos buenos. 我们也要常常让圣灵充满， Y tenemos que dar lleno de Espíritu Santo 能够显出各样基督徒的美德来。 y reflejar todas las virtudes de un cristiano. 有爱心， El 信 amor 心好， Buena fe 又圣洁， y santidad 又造就人， y edifica a los otros. 所以有很多很多的果子 Hay muchos frutos. 来荣耀神，造就人。 Con estos para glorificar a Dios y edificar al hombre. 我们基督徒不能够不结果子。 Un cristiano no debe no dar frutos. 主耶稣说有一次他到一棵无花果树去， Una vez Jesús vino a una higuera 他看到这个树叶子非常的多， y vio que el árbol era muy frondoso 他想说我是不是可以从这里找到一些果子来吃？ y esperaba conseguir frutas de este árbol, 找来找去就没有果子， pero no encontró nada. 所以他就讲了一句话说从今以后没有人要出你这世上的果子来。 Y dijo entonces que nadie más va a poder conseguir frutos de ese 因为 árbol, 那一棵树只有叶子没有果子， porque ese árbol solamente tenía hojas, pero sin 所 frutos. 以过了几天以后门徒从那边经过， Después de unos días, cuando pasaron por ese lugar, 他们就对主耶稣说那一棵无花果树从根就整个就干掉了， los discípulos se dieron cuenta de que ese árbol se secó desde las raíces, 因为它不结果子所以就受咒诅，就枯干了。 así que era un árbol que no daba fruto y fue maldito. 我们如果只有敬虔的外貌， Si solamente tenemos una apariencia de piedad 没有真正敬畏神的心意， y sin un corazón piadoso de verdad, 就好像那个无花果树只有很茂盛的树叶， es como esta higuera que tiene muchas hojas, 看不到果子， Pero- 最后就被弃绝了。 pero no se le encuentra ningún fruto y será desechado. 所以这个柱子有很多的花，也有很多的果子。 Entonces, las columnas había muchas flores y muchos frutos. 最后我们看这个21节， Y el versículo 21, 这两根的柱子是有名称的， estas dos columnas tenían nombres. 右边的一根叫做雅金， La de la derecha se llamaba Jaquín, 雅金的意思就是靠着神能够得到坚固。 que significa ser confirmado por Dios. 左边一根柱子叫做波阿斯， Y desde la izquierda se llamaba Boaz, 波阿斯的意思就是说能力是出于神， que significa en la fuerza de Jehová, que la fuerza viene de Jehová. 所以是靠着神来得到力量。 O sea, recibir la fuerza de Dios. 这也是我们一个神家里面的工人一方面要靠神坚固， Entonces- 一方面要靠神得力。 Entonces, un trabajador de Dios, por un lado, tiene que ser confirmado por Dios y también recibir la fuerza de Dios. 虽然我们信仰的路程当中有时候会遇到很多的阻碍 Quizás en el camino de nuestra creencia nos encontramos con obstáculos 甚至有时候遭遇到很多的患难。 o incluso tribulaciones. 那我们知道说虽然患难多遭遇到的挫折很多 Aunque nos topamos con problemas, 但是我们也知道说你只要坚信依靠神，神的恩典更多。 pero sabemos que si estamos firmes en Dios, nos va a dar muchas bendiciones. 所以我们不论在任何的环境当中我们都要坚定 Entonces- 信靠神。 Entonces, no importa en qué condición nos encontramos, tenemos que estar firmes y confiar 神 en 就 Dios. 会给我们力量，帮助我们站立得稳。 Y Dios nos dará fuerza para estar firme. 但是我们不要认为说我已经
站立得稳啊，别人会失败，我不会失败。 Pero no nos creemos firmes, que los otros puedan tropezar, pero yo no. 好像彼得啊，主耶稣说主耶稣对彼得说撒旦想要得到你。 No, por ejemplo, en el caso de Pedro, Jesús dijo que Satanás lo quería, 那 se lo 我 quería 已经 llevar. 为你祷告，你不至于失落信心。 Pero que él había orado por Pedro para evitar que perdiera la fe. 主耶稣又对他说：“你今天晚上鸡叫以前，你要3次不认我。” Y también Jesús le dijo que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. 那彼得说主啊，我怎么会不认你呢？ Y Pedro dice, ¿cómo lo voy a hacer? 我跟你一起去死我都愿意啊。 Si yo estoy aún dispuesto a morir contigo. 但是主耶稣跟他讲说：“你今天晚上会因为我的缘故跌倒。” Pero Jesús dijo que se iba a tropezar a causa de él. 彼得说：“别人都会跌倒，但是我绝对不会跌 Y 倒。” Pedro dice que tropezará a otros, pero yo nunca. 我们对彼得爱主的心不怀疑。 Nosotros no tenemos dudas del amor de Pedro que tenía Pedro con 我 por 们知 Jesús. 道彼得也是愿意为主牺牲的。 Y también sabemos que Pedro estaba dispuesto a sacrificarse 但 por Jesús. 是主耶稣讲我们有时候心灵愿意但是我们的肉体软弱。 Pero Jesús también dice que muchas veces nuestra voluntad está dispuesta, pero nuestra carne es débil. 所以我们常常我们有心但是我们肉体软弱，我们没有办法了解我们自己。 Muchas veces queremos, pero no entendemos que somos débiles. 所以我们不要自以为我们站立得稳。 Así que no nos creemos firmes. 所以要常常求告神来保守我们， Debemos siempre pedir a Dios que nos guarde 仰望主耶稣怜悯， y esperar la 让 misericordia 我 de 们能够 Jesús 常常住在神的恩典里面。 para que siempre podamos morar en la gracia de Jesús. 我们一个工人在带领这个群羊带领弟兄姐妹。 Un obrero que guía a las ovejas, o sea, los 当然，一 creyentes. 方面我们在道理上要兼顾信徒 Por un lado, tenemos que afirmar a los creyentes en la verdad. 一方面也要自己做榜样 Por el otro, uno tiene que ser ejemplo también. 更重要的就是求主能够兼顾我们 Lo más importante es pedir a Dios que nos confirme a nosotros. 让我们所带领的弟兄姊妹都能够好像把信仰盖在把那个房子盖在磐石上面一样。 Para que todos nuestros hermanos puedan levantar su casa sobre la roca. 说不管是雨淋、水冲、风吹它都能够非常的坚固。 Entonces, sea la lluvia, la tempestad o el viento, la casa se quedará 所以 inmóvil. 我们自己要靠主坚固。 Nosotros tenemos que ser firmes en el 我 Señor. 们也要帮助弟兄姊妹能够把这个信仰的根基真正的建立起来 Y también tenemos que ayudar a nuestros hermanos que puedan echar raíces en su fe. 能够不受环境的影响 Y que no sea afectada por el ambiente. 这就是雅金能够靠主来坚固。 Esto es Jaquín, ser fuerte en el Señor. 另外一根柱子叫做波阿斯， Y la otra columna que se llama Boaz, 一方面就是说大有能力的 o sea, de gran fuerza. 但是这个能力是出于神的 Y esta fuerza proviene de Dios. 所以不是靠我们人能够做什么， No es que el hombre pueda, 而是要靠神才能够得到力量。 sino que es Dios de quien obtenemos la fuerza. 我们看哥林多前书第2章， Leamos segunda a los Corintios capítulo 2, 我们看第2节， versículo 2. 哥林多前书2章第2节。 Primera Corintios 2, 2. 因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。第3节， 3. 我在你们那里又软弱又惧怕又善战经。第4节， 4. 我说的话讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证
第5节， 5. 叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。我们知道保罗是一个非常有学问的人， Sabemos que Pablo fue una persona muy erudita. 连那个希律王都称赞说保罗啊，你的学问实在太大了。 Hasta el rey Herodes había dicho que tenía mucho conocimiento. 所以他可以跟很多的学者辩论， Por eso podía discutir con todos los sabios. 他又可以到那个凯撒皇帝的面前为主做见证。 También pudo testificar a Jesús delante del rey del César. 但保罗说：“我在传道里，我不敢夸口这个高言大志啊。” Pero Pablo dice que cuando predicaba no se fiaba de la sabiduría humana. 其实他说：“我到哥林多教会去传道理的时候，还是非常软弱，非常惧怕。” Y decía que cuando predicaba en Corinto todavía sentía temor. 不是靠我的智慧，靠我的能力。 No se confiaba en su propia sabiduría. 说我把福音传给你们是靠着圣灵和大能的明证。 Sino que era con la demostración de espíritu y de poder. 所以除了神赐给我的言语， Salvo las palabras dadas por Dios. 神是我的能力来引导你们相信我，其他我都不敢讲什么。 Y el poder que Dios le ha dado para guiar a los creyentes, salvo eso, no hablaba de otras cosas. 所以我们在为神做工不是靠我们人自己， Así que cuando uno trabaja para el Señor, no depende de uno mismo, 而是靠着神的大能。 sino el poder de Dios. 我们看腓立比书第4章， Veamos Filipenses capítulo 4. 腓立比书第4章 Filipenses 4, 13节versículo 13. ，4章13节。 4:13. 我靠着那加给我力量的，凡事都能做。然而你们和我同受患难，原是美事啊！保罗在传道里的时候，常常被下监遇到很多的患难。 Muchas veces Pablo fue encarcelado a causa de la palabra. 这个腓立比书他是在监狱里面所写的。 Él escribió esta carta dentro de una cárcel. 当时有一个腓立比教会的工人他带着一些物品到监狱去探望保罗。 En esa ocasión vino un trabajador de la iglesia de Filipos a ver a Pablo. 后来这个工人生病了。 Luego este trabajador se enfermó. 本来保罗很忧愁后来为他祷告这个工人就好起来。 Pablo estaba preocupado, oró por esta persona y se mejoró. 然后叫他说：“你赶快回去给大家看一看看到你很健康让他们能够得安慰。” Y nos mandó de regreso para que los creyentes lo vieran sano y se confortaran. 所以他才写了这个腓立比书叫这个以巴弗提带回去。 Entonces escribió esta carta y mandó a Epafroditos a llevarla consigo. 保罗说因为腓立比教会很有爱心，带了很多的礼物来给他。 Pablo menciona que los creyentes de Filipo tenían mucho amor con él y le trajo 他 muchos 说 regalos. 其实我都已经样样有余了， Pero Pablo dijo que ya tenía todo, 因为我已经学会了。 porque aprendió 无论任何的环境我都靠主就能够胜过了。 que él había aprendido a contentarse cualquiera sea su condición. 所以你们的礼物我就把它献给神当做最美的祭物。 Así que transfirió ese regalo a Dios como un sacrificio bello. 求神能够悦纳你们，似乎给你们更多的福气。 Y pidió que el Señor bendijera más. 所以他说他无论任何的环境都能够靠主来胜过，靠主就能够得胜有余。 Por eso decía que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. 真的，我们在生活当中无论任何的环境。 Realmente, no importa en qué condición, en qué situación nos encontramos. 我们都能够靠主就能够得到刚强。 Debemos poder ser fortalecidos en Cristo. 所以保罗曾经祷告说
求神啊，让我们里面的力量啊，里面的人能够刚强起来。 Pablo había dicho que debemos orar para que el hombre interno nuestro pueda fortalecerse en Cristo 啊，能够一方面明白神的爱是何等的长厚高深 y comprender cuán grande es el amor de Dios 啊，借着神的爱在我们心中常常激励我们 y que el amor de Dios nos estimula 啊，让我们更加爱主，更加爱神的家。 para que amemos más a Dios y a su casa 也求神把他丰盛的能力浇灌在我们身上， y al mismo tiempo pedimos a Dios que nos derrame su poder 因为神要赐给我们的是他的大能大力， porque lo que Dios nos quiere dar es su gran poder 他所要赏赐给我们的福分，都是超过我们所求所想的。 y las bendiciones que Él nos quiere dar están más allá de lo que podemos imaginar 所以我们一定要靠神来得力量。 así que debemos recibir fuerza de Dios 我们虽然是一个瓦器但是有神跟我们同在，就能够显出莫大的能力来。 somos un artefacto de barro, pero con el poder de Dios podemos 所以不止 reflejar 让我们 su 在真道 grandeza 上能够站立得稳， para poder estar firme en la verdad. 也能够常常做工来服侍神。 Y también podremos estar trabajando sirviendo 让 al 我们工 Señor. 作的果效就随着我们。 Y entonces el efecto de nuestro trabajo nos seguirá. 将来在主的面前就按照我们的功夫来得赏赐。 Y seremos premiados según